situada entre lo que es L1 hasta lo que es L4. Bueno, esta no es la mejor de las imágenes, pero no podemos hacer una idea, prácticamente todo esto. Por si acaso, esta disposición es hacia el lado derecho. ¿Ya? Bien, acá se ve muchísimo más bonito. Esta es una porción, sí me interesa que la estudien bien, ya por las comunicaciones importantes que tiene, que ya las fuimos repasando hace ratito. Ya principalmente gracias a que a esta altura de acá, o mejor dicho, en esta porción de acá, desembocan estos dos conductos importantísimos. El conducto colédoco y el conducto pancreático principal del páncreas. Sin embargo, fíjense, del páncreas también algunas veces, no siempre, nace este conducto acá, que es inconstante, chicos. Es el conducto accesorio de Santorini, así se lo conoce, ¿ya? Que desemboca igual en la segunda porción, pero en una parte que se la conoce como la papila menor o carúncula menor. Ya, entonces esa es la disposición. Bien, ahí lo tienen, el colédoco, el de Wilson, el de Santorini, que les vengo mencionando, eso es importante. Ahora, fíjense que hay una disposición igual interesante en cuanto al peritoneo del duodeno, porque esto no se los dije. La única parte que está peritonizada, ¿cuál es? Seguramente eso ya lo estudiaron. La primera porción. Eso, solamente la primera porción del duodeno, chicos, es peritonizada. Las otras tres porciones son retroperitoneales. Pero ahora, hay una disposición interesante que tienen que estudiar en cuanto a ese peritoneo que existe sobre todo a este nivel de la segunda porción del duodeno. Y bueno, en realidad es prácticamente la misma disposición en segunda, tercera y cuarta porción. ¿Cuál es ese peritoneo que yo les estoy hablando? Que se encuentra en la parte posterior, ¿ya? Corresponde a lo que se conoce como la fascia retroduodenal pancreática de Trace, chicos, que es la que están viendo acá. Ya esta es una imagen donde prácticamente vemos distintas asas intestinales, incluyendo al colon, donde van a estar envueltas de distintos repliegues peritoneales, ya que básicamente me conforman la fascia TOL 1, TOL 2, TOL 3, la de Frederick y la de Trace. Ya nosotros ahorita la que quiero que sepan es que la fascia que recubre posteriormente al duodeno y también la cabeza del páncreas se la conoce como la fascia retroduodeno-pancreática de Trace. Ya, ese es su nombre completo. Ahí la tienen. Bien. ¿Eso envuelve el duodeno? Posteriormente, está adosado, bueno, claro, sería la hoja posterior, pero que está adosado en la parte anterior de la segunda, tercera y cuarta porción, porque esas porciones no son peritonizadas, simplemente están en contacto con esa fascia, ¿ya? Así se las llama. Bien, de repente luego tenemos también esta fascia, que es la preduodeno-pancreática de Frederick. Ya, aquí está en lo contrario a esta otra de acá. Si esta estaba por detrás, esta va a estar por delante. Y cumple la misma función, es simplemente una fascia que lo está descubriendo, ya que es la que está acá. Fíjense, como aquí está, tenemos a mi duodeno y detrás de él está la fascia de Trace, pero por delante de él está la fascia de Frederick. ¿Ya? Así funciona. Bien. Eso es lo más importante en cuanto a la segunda porción que tienen que saber. Ahora, respecto a la tercera porción, también llamada la porción horizontal. ¿Ya? ¿Qué me interesa? Que se extiende principalmente hasta L4. ¿Ya? Bien. Ahora entonces fíjense, esta imagen es bastante bonita para ver esta disposición de la tercera porción. Y en cuanto a relaciones, la más importante que ustedes tienen que saber principalmente es que adelante de esta porción están discurriendo estos vasos, chicos, que son los vasos mesentéricos. ¿Ya? Y acá hay algo que yo les mencioné también cuando avanzamos la aorta abdominal, y era una importancia respecto al origen de estos vasos. Fíjense, esta es mi aorta abdominal, y acá en forma de compás están naciendo la arteria mesentérica superior. ¿Se acuerdan de esos compás que utilizaban para hacer círculos y demás, ¿no? Lo mismo, bueno, esa figura, si ustedes quieren decirlo así, es como está naciendo la mesentérica superior. Ahora, fíjense que ese compás tiene un ángulo que normalmente es de 45 grados. Pero si ese ángulo se va reduciendo, ya, me da paso ¿a qué? A que se vaya comprimiendo esta porción del duodeno. ¿Ya? Y si se comprime esa porción, ¿qué creen que va a pasar? Si normalmente iban a pasar los alimentos por ahí.
va a haber retención de esos alimentos, que se lo conoce como obstrucción intestinal, y en este caso del duodeno prácticamente, ¿ya? Eso lo tienen que saber. Bien, fíjense, acá tenemos otra imagen, ¿ya? Y acá también, esto me estaba olvidando, fíjense que la mesentérica superior no solo está pasando por delante del duodeno, sino que también está pasando por delante de una vena importante, ya que es la vena renal del lado izquierdo. Entonces, si este ángulo disminuye, no solamente va a provocar una obstrucción intestinal, sino que también va a comprimir a esta arteria, a esta vena renal, y va a evitar que le llegue sangre hacia el riñón. ¿Será que bueno si no le llega sangre al riñón? No, imposible. Me va a llevar a algo que se conoce como insuficiencia renal, ¿ya? Bien, entonces eso es importante. Fíjense, ahí esta disposición anatómica entre aorta y mesentérica superior se lo conoce como el compás aorto-mesentérico de Wilkie. Y cuando este compás disminuye su ángulo, me lleva al síndrome aórtico-mesentérico de Wilkie, o simplemente síndrome de la arteria mesentérica superior. Ya eso lo tienen que saber. Bien, entonces esto es lo más importante en cuanto a la tercera porción que quiero que sepan. Y lo mismo, ¿no? La anterior, que tiene a la fascia de Treitz recubriéndola posteriormente. Ok, terminemos con su cuarta porción. ¿Ya? Esta cuarta porción, chicos, asciende, ¿ya? Y si la segunda porción descendía por el lado derecho, esta va a ascender por el lado izquierdo. Y va a descender desde lo que es L4 hasta L2. Lo contrario que hacía la porción descendente, ¿no? Ella bajaba desde L2 hasta L4. Bien, ahora, ¿qué es lo más importante de esta cuarta porción? Este musculito que ya lo mencionamos. ¿Qué músculo era? Músculo de Treitz, o también llamado músculo suspensorio del duodeno. Bien, eso no se puede olvidar. Ya, que bueno, decíamos que a este nivel de la cuarta porción ya ocurría una flexura que me daba paso a la siguiente porción del intestino delgado, que era el yeyuno. Entonces, en esa flexura se formaba un ángulo, y es en ese ángulo donde viene a insertarse el músculo suspensorio del duodeno. ¿Cómo se llama ese ángulo? El ángulo de Treitz. Ahora, acá hay una cosa más que tienen que tener en cuenta. Veamos esta otra imagen. Fíjense, esta es la tercera porción del duodeno, chicos. Ya, ahora, hacia acá, ya nos levantamos al colon transverso para poder observar estos vasitos. Resulta que hacia la izquierda, la cuarta porción del duodeno va a estar en comunicación ya con este cruce de estos vasos. A ese cruce vascular se lo conoce como el arco vascular de Treitz. Ya son dos cosas distintas: ángulo de Treitz que arco vascular de Treitz. Ángulo de Treitz no es más que la flexura que hace el duodeno para transformarse en yeyuno. Y el arco vascular de Treitz, ¿cómo está conformado? Fíjense, por el entrecruzamiento de esta venita de acá, que es la vena mesentérica inferior, y el ascenso de esta arteria de acá, que nace en la arteria mesentérica inferior. Estamos hablando de la arteria cólica izquierda. Bien, esa relación, ese intercruzamiento que tienen cólica izquierda con mesentérica inferior, me forman el arco vascular de Treitz. ¿Ya? No es que se estén juntando, simplemente se están intercruzando entre ellos. Entonces esas diferencias tienen que tenerlas en cuenta. Bien, ahí está la arteria cólica, la vena mesentérica inferior. Ahora, con esto terminamos esta parte duodeno, ¿ya? Y vamos a ver lo que son los recesos duodenales, chicos. Ya un receso duodenal simplemente son repliegues del peritoneo, ¿ya? Que me van a estar conectando a este duodeno propiamente con, en este caso, el mesocolon transverso. Ya estos repliegues no lo suelen preguntar, pero sí son interesantes, tenemos que estudiarlo y tenemos que conocerlo. Se describen hartos despliegues, pero Rubier solo nos limita a 3. Entonces aprendamos por lo menos esos 3. Fíjense que vamos a tener un receso duodenal superior, un receso duodenal inferior. Cada uno respectivamente va a estar ubicado arriba el superior y abajo el inferior. Entre ellos, chicos, tenemos otro receso duodenal que se lo conoce como el receso paraduodenal de Ionesco. ¿Qué tienen en común estos 3 recesos? ¿Por qué son importantes? Porque resulta que estos son prácticamente como mini cavidades, si ustedes quieren decirlo así, donde las asas intestinales pueden invaginarse, o sea, pueden meterse dentro de estos recesos.
Y si se meten dentro, fíjense, ven esta otra imagen, acá, fíjense, si se mete dentro de esta asa intestinal, va a provocar también una obstrucción de la propia asa. Y ahí no solo me está comprometiendo al órgano, sino también a los vasos. Y si hay compromiso de vasos, no llega sangre. Si no llega sangre, el órgano empieza a morir, lleva a la necrosis. ¿Bien? Y fíjense, así va a terminar. Todo esto que está aquí en negrito ya es tejido muerto. Y una vez que muere el tejido, no hay vuelta atrás, se lo saca todo eso. ¿Este receso ocurre con eso? ¿Cómo? Tiene esta conexión, es que no son los únicos recesos. También hay recesos a nivel del colon, por ejemplo, y demás. Pero no lo suelen preguntar tanto en la parte anatómica. En la parte quirúrgica sí. ¿Ya? Y esto se lo menciono. Y de hecho, acá hay otra característica importante, es que dentro del receso duodenal superior está en relación únicamente con un vaso, que es la mesentérica inferior, pero el receso duodenal inferior no, y tampoco el receso paraduodenal de Ionesco. ¿Ya? Entonces esa es otra relación importante que hay que tener en cuenta. Bien, la constitución anatómica es la misma que ya vimos con el estómago, así que vamos un poco rápido con esto. Fíjense, las mismas capas, no cambian absolutamente nada. Ahora, esto sí es interesante. Este corte que están viendo acá, chicos, corresponde al yeyuno. Este corte de acá corresponde al duodeno. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tienen en común yeyuno y duodeno? ¿Qué ven de común acá? En su parte interna, en su mucosa. ¿Qué ven? La fibra interna. Tienen estos pliegues, fíjense, estos pliegues en su mucosa, ¿ya? ¿Y dónde están mucho más marcados estos pliegues? ¿En duodeno o en yeyuno? En yeyuno, exacto. Inclusive en ilion hay esa diferencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que mientras más pliegues haya en la mucosa del intestino delgado, más función absortiva tiene, porque permite retener más los nutrientes. ¿Ya? Por eso se dice que el yeyuno es por excelencia la porción absorbedora de nutrientes del intestino delgado. Ya es por esa disposición. Fíjense, acá lo mismo que ya vimos antes, desemboca el colédoco, el conducto pancreático principal de Wilson, ahí está el de Santorini. Ahora, aquí está cómo se juntan estos dos. Fíjense, conducto colédoco, principal de Wilson, y acá este nivel, se están juntando los dos. Ya no sucede siempre, pero por lo general pasa así. Se juntan los dos y se forma esta otra estructura anatómica que es conocida como la ampolla de Vater. Ya, eso es importante. Ahora, una cosa más. A su vez, esa ampolla de Vater, cuando está desembocando en la segunda porción del duodeno, está envuelta por las fibras musculares circulares, formando así un verdadero esfínter, chicos. ¿Ya? Y el esfínter se lo conoce como el esfínter de Oddi. De esa manera, entonces, llega hacia la segunda porción del duodeno, pero no termina ahí. Ya fíjense que este conducto va a estar desembocando a través de esta papila, que es la papila mayor o carúncula mayor. Recibe eso da un nombre. Y si hay una papila mayor, tiene que haber su contraparte, ¿no? Hay una papila menor que está superior a ella, es esta de acá, fíjense, más chiquitinga. ¿Y qué va a desembocar en la papila menor? El conducto pancreático accesorio de Santorini. Así va. Bien. Ahora, estos pliegues que yo les decía, reciben un nombre. Bueno, reciben varios nombres. Aquí están los tres que reciben. Pliegues circulares, válvulas conniventes o también llamadas válvulas de Kerckring, chicos. ¿Ya? Y estos pliegues prácticamente se encuentran en todo el intestino delgado, pero son principalmente marcados a nivel del yeyuno. Ya no se puede olvidar de eso. Ahora, acá hay otra característica. Si se dan cuenta, estos pliegues, hablando netamente del duodeno, los encontramos en la segunda, tercera y cuarta porción. Pero en la primera porción carecen de estos pliegues. Es netamente lisa, chicos. ¿Ya? Ahora, esta predisposición es importante igual en la clínica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay mucha producción de ácido clorhídrico por parte del estómago, eso me puede predisponer a que se forme una patología conocida como la úlcera péptica. ¿Ya? Que en caso de encontrarse en el estómago se la conoce como úlcera gástrica, y si se encuentra en el duodeno se la va a conocer como la úlcera duodenal. ¿Ya? Y de repente les pueden preguntar, ¿dónde o en qué porción del duodeno se puede formar la úlcera duodenal?
se forma en la primera porción o el bulbo duodenal, porque es netamente lisa, no cuenta con estos repliegues. ¿Ya? Y fíjense, aquí está lo que les decía. Úlcera gástrica, úlcera duodenal, en conjunto cualquiera de estas se las conocen como las úlceras pépticas. Ya es simplemente una correlación para que la tengan en cuenta, porque sí o sí se la vamos a preguntar, esto se ve bastante. De hecho, seguramente todos sus padres, abuelitos, e inclusive algunos de ustedes ya pueden tener algunas de estas úlceras. ¿Ya? Bueno, la úlcera todavía no, porque este es el estadio final, ¿no? Pero seguramente sí aumento de secreción gástrica. Bien, vayamos rápidamente a la irrigación del duodeno. Fíjense que es facilinga. Y esto igual lo preguntan, chicos, ya quiero que la sepan bien. Fíjense, este es mi estómago, aquí está el surco duodeno pilórico y esto ya es duodeno. Fíjense, este es tronco celíaco, esto de acá es arteria hepática, común, bien. Luego empieza a descender y es arteria gastroduodenal, bien. Ya, y la que va para el hígado, arteria hepática propia, ¿no? Ahora fíjense, la arteria gastroduodenal, chicos, cuando pasa por el borde inferior de la primera porción del duodeno, se bifurca. Una de esas ramas sigue la curvatura mayor del estómago, ya la conocemos, es la arteria gastromental del lado derecho, y otra, chicos, se anastomosa con esta otra ramita, ya que ahorita la vamos a conocer. Pero esta otra rama que nace es la arteria pancreato-duodenal antero-superior o superior-anterior. Ya cualquiera de esos nombres. A mí me gusta más antero-superior porque como que se hace más rápido, ¿no? Y a ver, ahora, de la arteria gastroduodenal, pero ahora como rama colateral, no como rama terminal, también están haciendo esta otra de acá, que es la arteria pancreato-duodenal postero-superior. Ya bien, y si hay una antero-superior y una postero-superior, debería haber su contraparte, ¿no? Una antero-inferior y una postero-inferior. ¿Y de dónde están naciendo esas? De la mesentérica superior. Muy bien, de la mesentérica superior. Fíjense, esta que estoy señalando ahorita es mi arteria mesentérica superior, y de la mesentérica superior, una de las colaterales que da antes de penetrar en la raíz del mesenterio propiamente, es la arteria pancreato-duodenal inferior. Y esa pancreato-duodenal inferior se bifurca en dos ramitas, una rama anterior y una rama posterior, siendo la anterior llamada antero-inferior y la posterior postero-inferior. Entonces, de esa manera se anastomosan con las homólogas que ya describimos hace ratito y se forma un verdadero arco vascular también, que me está rodeando toda la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas principalmente. ¿Ya? Eso lo suelen tomar en cuenta. Ahí les hice un esquema, resumen, de prácticamente la irrigación de todo esto que les estoy hablando. Bien, ¿se entendió esta parte de acá de la irrigación? Yo sé que es un poco confuso. ¿Pero sí? El superior y el superior tenía una. A ver, profesor. ¿Cuál es? Esa. Creo que esa me acuerdo. ¿Cuál? La que está ahí en la tina superior. ¿Esto? Sí, sí. Estos son vasos rectos, prácticamente. Este es el último arco vascular. Esa se... Entonces, Claro, esto es mesenterio. ¿Perdón? Esto de amarillo, ¿qué tal? Mesenterio. Claro. Este es asa intestinal. Sí, sí. ¿Ya? Este es el último arco vascular. Y a partir de ese último arco vascular ya nacían los vasos rectos, ¿no? Y a ese último arco vascular también se le daba un nombre, un epónimo. Era el arco vascular de... No. El último, el que conecta con la... Ajá. Los vasos, bueno, no es arco vascular, vasos de... ¿Qué epónimo recién, chicos? Lo dije. Y se le voy a preguntar a su parcialito. Le estoy avisando, ahorita. No se lo voy a decir, acuérdense. ¿Cómo se llama? O bueno, ¿cuál es el epónimo del último arco vascular que se forma? ¿No es la iliobiseco? No. Esa es otra ramita. Pero igual le voy a preguntar eso. Bien, ahí está. Bueno, aquí está todo. Para que no ya la describimos. Bien, su drenaje venoso, chicos, igual no es tan complicado. Si se dan cuenta, en esto se resume todo lo importante que tienen que saber. Ya la vena pancreato-duodenal postero superior, que sería esta que está acá, va y desemboca directamente en la vena porta hepática. Perdón, esta acá es, la que está acá arribita. Desemboca directamente en la vena porta hepática.
La pancreatoduodenal anteroinferior, que es esta que estoy señalando, al igual que la posterior-inferior, desembocan en la arteria mesentérica, perdón, vena mesentérica superior. Ya, pero antes, la pancreatoduodenal anteroinferior se une a la gastromental derecha, ¿ya? Y a partir de esa unión recién van hacia la mesentérica superior. Ya, así funciona. Bien, no ni peso. Bueno, ya, es lo mismo la inervación, no hay mucho misterio, es tal cual esto de acá. Ya tiene que desglosarlo un poquito más, así como se los digo. Acá simplemente están dos nervios locos, que me dio que voy a poner más adelante. Ya, pero tienen que hacerlo tal cual como se lo expliqué ahí en Pizarra. Bien, de esa manera ahora llegamos al yeyuno e ilion, chicos. Fíjense que el yeyuno e ilion, ya bueno, ¿cuál es el origen de todo? La flexura duodeno-yeyunal. ¿Dónde termina? En la unión Válvula ilion. ileocecal. Antes. O sea, ahorita vamos a ver eso. No está mal tu respuesta. Para los doctores lo manejan eso ahorita. Solo que está, actualmente ya no se ocupa ese término. Está mal dicho y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a llamar a esto la unión iliocólica. ¿Ya? Y ahorita les voy a explicar por qué cuando lleguemos a colon. Pero en el momento no se olviden eso. Origen, la flexura duodeno-yeyunal. Terminación, la unión iliocólica. ¿Ya? Eso es lo que se maneja ahorita. Bien, ahí está lo que les decía. Esta es su longitud. Aproximadamente todo el yeyuno del ilion tiene unos 6,5 metros, inclusive hasta 8 describen algunos libros. ¿Ya? Y esto no suele ser tanto así, pero se suele decir que entre los primeros 3 a 5, las primeras 3 a 5 asas intestinales suelen ser horizontales, mientras que las 4 a 6 últimas suelen ser verticales. Aunque eso es muy subjetivo, por así decirlo, porque en el cadáver no se suele ver así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se suele manejar. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañera, fíjense que esto acá es el ilion, chicos, y este nivel de acá ya se está conectando con el colon, formando prácticamente esta estructura anatómica que antiguamente se la llamaba la válvula iliocecal. Sin embargo, se ha demostrado que no cumple la función de una válvula como tal, por lo cual ese nombre ya quedó descartado. Y acá hay un detalle más, se la dejó llamar válvula iliocecal debido a qué? A que realmente el ilion no está comunicando con el ciego, sino con el colon propiamente. Ya no viene a desembocar al ciego, desemboca en el colon ascendente. ¿Ya? Por eso se la conoce como unión iliocólica. De hecho, el ciego, y ahorita vamos a entrar cuando lleguemos a colon, está delimitado superiormente por este labio inferior que tiene la unión iliocólica. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, todo esto es ciego. ¿Ya? Y se llama ciego porque es un fondo del saco, no hay nada, ese nomás a veces, digamos. ¿Ya? Ahorita en colon se va a entender mejor, pero eso es lo que quiero que sepan de momento. Bien, si hablamos un poquito de su configuración externa, vamos a ver que todas estas asas intestinales, chicos, ya van a estar cubiertas, bueno, son peritonizadas toditas, ¿no? Y hay un meso específicamente que lo está recubriendo, es el mesenterio. Bien. Y este mesenterio, si nosotros hacemos relaciones anatómicas, que sí se las pueden preguntar, esto es importante, vamos a ver que se dirige desde lo que es la parte izquierda de la segunda vértebra lumbar, es decir, desde L2 ya hasta la fosa ilíaca derecha, a la altura de la unión, de la articulación sacroiliaca. ¿Ya? Esos son más o menos los puntos de referencia que se toman para saber de dónde nace el mesenterio y hacia dónde llega este. ¿Ya? Entonces, toda esa porción de ahí, ese límite que les acabo de describir, prácticamente corresponde a la raíz del mesenterio. Y por esa raíz del mesenterio están discurriendo los vasos mesentéricos, tanto la arteria como la vena. De ahí luego se empiezan a ramificar y demás, y ya vimos eso, así que no hace falta escribir tanto, ¿no? Bien, hablando de una relación importante que tienen las asas intestinales, es que todas ellas están recubiertas por este otro meso de acá, perdón, no es un meso, por este otro epiplon de acá. ¿Qué epiplon es, chicos? Mayor. ¿Se está recubriendo las asas intestinales? El mayor. El epiplon mayor o el delantal de los hermanos, ¿no? Bien, entonces fíjense que para poder observar las asas intestinales nosotros levantamos al epiplon mayor.
Ya acá prácticamente se quitaron a las intestinales para poder observar al mesenterio y cómo se está dirigiendo aproximadamente desde la región umbilical a nivel vertebral L2 hasta la fosa ilíaca derecha, en la articulación sacroiliaca, ya del lado derecho, obviamente, ¿no? Bien, todo esto entonces sería la raíz del mesenterio. La constitución anatómica es tal cual la del duodeno, no hay mucho más misterio. Ya, fíjense, tiene los mismos pliegues que ya mencionamos antes. Y aquí está la diferencia con el ilion. Si dan cuenta la cantidad de pliegues que tiene el yeyuno, pero la muy poca cantidad que tiene el ilion. Ya, pero eso no quiere decir que ese ilion no cumple la función de absorción. No, sigue absorbiendo, pero en mayor cantidad absorbe el yeyuno. Bien, ahora, esto es interesante, porque fíjense que es gracias a la presencia de estos pliegues, ya, que cuando el intestino delgado se distiende, es decir, se hace más grande, porque de repente hay una obstrucción ahí, ya, radiográficamente se va a poder observar este signo, que se reconoce como el signo de las pilas de moneda, ya que se debe a acumulación de ese contenido intestinal entre estos pliegues. Y ahí fíjense, se ve como si fuera una moneda sobre otra, por eso se lo llama así, pilas de moneda. Y esto es simplemente un dato para que lo tengan en cuenta. Ahorita no les va a servir de nada, más adelante sí les va a servir bastante, porque sí lo preguntan, ¿ya? Pero bueno, ya, esto acá quiero que sepan igual, es importantísimo. Si bien el ilion no es que carezca, sino que tiene muy poquitos pliegues, lo que sí tienen gran cantidad, chicos, son nódulos linfáticos que se agrupan entre ellos. Y esos nódulos linfáticos, al agruparse, me forman lo que se conocen como las placas de Peyer. Ya, estas placas de Peyer son importantísimas, ya que debido a la presencia de estos nódulos linfáticos, el ilion tiene una verdadera barrera de defensa, ya para cualquier antígeno, cualquier bacteria extraña que quiera ingresar y causarnos una infección propiamente. Bien, entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Las placas de Peyer solo están a nivel del ilion, no hay en yeyuno, no hay en duodeno, ya no hay en colon. Eso no se les tiene que olvidar. Bien, aparte, ya antes de entrar a lo otro, esa placa de Peyer no solamente nos sirven para defensa. Recuerden que no todos los nutrientes que el intestino delgado absorbe entran de una a la sangre. ¿Cuál es el único nutriente que no pasa primero a la sangre y pasa hacia otro lado? Antes de llegar a la sangre, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es? Eso es hito. A ver, dentro de los nutrientes de la comida, si ustedes quieren, tenemos glucosa, tenemos proteína, tenemos grasa, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya resulta que todos esos nutrientes pasan directo a sangre, pero hay uno que antes de llegar a sangre pasa primero por los vasos linfáticos. ¿Cuál es ese nutriente? No, carbohidratos no. Fíjate que el carbohidrato es una principal fuente de energía. Entonces esa de entrada tiene que llegar a la sangre, sí o sí. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Se lo mencioné, yo me acuerdo. Son los lípidos, ¿ya? Las grasas, chicos, primero pasan por los vasos linfáticos, luego llegan hacia la circulación sanguínea. Eso tienen que saberlo, ya que dentro de los propios vasos linfáticos pasan por otros procesos y demás. No los quiero entrar ahorita en mucho detalle en eso. En bioquímica, en fisiología lo van a aprender bien, ¿ya? Pero al menos ya tienen una idea. Bien, ahora fíjense, este es lo mismo, sigue siendo yeyuno, solo que es otro atlas, por eso es distinta la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un corte longitudinal, ya que va a pasar de esta manera. Y fíjense, si nosotros hacemos este corte longitudinal, no vamos a encontrar que microscópicamente, se observan todas estas estructuras, que se las conocen como vellosidades. Y si nosotros miramos al microscopio cada una de estas vellosidades, vamos a ver que cada una de estas están compuestas por un tejido cilíndrico simple, que tiene como característica tener en su polo superior microvellosidades. Entonces, tenemos pliegues columnares, hacemos un corte longitudinal y observamos en el microscopio que existen vellosidades propiamente.
Ahora, si nos vamos mucho más adentro de estas vellosidades, vamos a poder observar a su epitelio que lo conforma y superiormente ese epitelio que cuenta con microvellosidades. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Con que son gracias a la presencia de estas vellosidades que el intestino delgado puede cumplir su función de absorber, por así decirlo, retiene los nutrientes gracias a esos pelitos que tiene y de esa manera permite la absorción de los nutrientes. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Ahora, fíjense que acá estamos viendo el interior de una vellosidad y dentro de ella encontramos capilares, pero encontramos también a los vasos linfáticos. ¿Ya? Y estos vasos linfáticos son los encargados de la absorción de los líquidos y que en el caso del ilion, entre ellos se van a agrupar y me van a formar las placas de Peyo. Ya, eso es importante, no lo pueden olvidar. Bien, ahora, por último, con esta parte de acá, entre cada vellosidad hay impaginaciones. Ya, estas impaginaciones corresponden a las criptas intestinales, ya, que es donde básicamente las glándulas secretan su contenido, liberan distintas enzimas para seguir degradando los alimentos. Así funciona. Bien, si no vamos a la vascularización e inervación del yeyuno ilion, ya las estudiamos en su momento, simplemente vamos a mencionarlas rápidamente. ¿Cuál es la principal arteria que me irriga todo el intestino delgado, chicos? Mesentérica superior, y vena es prácticamente lo mismo. La mesentérica superior tenía la característica de que me daba ramas yeyunales y ramas iales, ¿no? Bien, y entre ellas se anatomosaba. Ahora, resulta que las ramas yeyunales solamente me formaban dos arcos vasculares, y a partir de esos arcos vasculares se formaban los vasos renales. Bien, en cambio, a nivel del ilion se formaban entre 3 a 4 arcos vasculares y recién nacían los vasos renales. ¿Y por dónde están discurriendo estos vasos? Por el mesenterio. ¿Ya? Bien, eso no se tiene que olvidar. Igual por el propio mesenterio, básicamente adosado a la arteria mesentérica superior, está el plexo nervioso de la arteria mesentérica superior, que viene del plexo senial. Bien, ahí está. El drenaje venoso es tal cual con la mesentérica superior, es análogo a las arterias, y la inervación es también tal cual lo que ya explicamos. La única diferencia es que, fíjense, las fibras se empiezan a concentrar en la arteria mesentérica superior, y a partir de ahí llegan hacia su capa muscular, forman el plexo de Auerbach, llegan hacia la submucosa, forman el plexo de Meissner, y así sucesivamente. Bien, bien, chicos. ¿Quieren seguir? Tenemos un pequeño descanso. ¿Un break? Sí. Mira, ustedes no dan para hacer una lechuceada, ¿no? Van a sufrir el segundo año.
Imagínate, sí, sí.